¿Sufrís de flacidez y querés empezar a combatirla para verte un poco más joven? ¿No estás seguro de qué productos usar y no querés meter la pata sometiéndote a un procedimiento que no sirve? Quédate mirando este video. Vamos a hablar de cómo evitar y cómo tratar la flacidez de la cara. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de una gran preocupación que existe entre las personas que nos cuidamos la piel y que tenemos cierta edad. Cuando pasamos los 30, 35 años, no solo nos interesa mantener la piel lo más saludable posible, con arrugas y líneas de expresión poco marcadas, para envejecer de manera natural, sino que también empieza a resonar en nuestra cabeza la palabra flacidez. Entonces me até una cebolla al cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. La flacidez cutánea es la pérdida de firmeza y elasticidad de la piel, lo que resulta en un aspecto suelto o colgante. Se puede apreciar mucho en el cuello, en la zona de la mandíbula, alrededor de la boca. Ocurre cuando las fibras de colágeno y elastina de la piel, que le proporcionan estructura y elasticidad, se degradan o disminuyen. La verdad es que el desarrollo de flacidez en la piel es algo normal, que nos va a pasar a todos independientemente de lo que hagamos. Pero es cierto que hay cosas que aceleran el proceso de degradación de las fibras de sostén de la piel, que puede hacer que desarrollemos flacidez más rápido. Y podemos evitarlas para que el desarrollo de la laxitud cutánea sea más lento, más progresivo. Porque sí, hay cosas que podemos hacer para mejorar la flacidez. No todo está perdido. En este video te voy a contar sobre eso. ¡Súper! La flacidez suele ser causada por diferentes factores como el envejecimiento, la pérdida significativa de peso, la exposición solar, el tabaquismo, la falta de hidratación y otros cambios en el cuerpo como el embarazo o cambios hormonales. Esta pérdida de firmeza puede apreciarse como párpados caídos, un cuello flácido o surcos muy marcados. Muchas personas se miran al espejo y desearían que su piel luciera tan firme como cuando eran más jóvenes. ¿Es esto posible? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Seguramente escucharon sobre las cirugías plásticas. Entramos al quirófano, cortan, estiran, cosen y conseguimos una piel más firme al instante. Sí, es cierto que la cirugía puede ofrecer resultados dramáticos y rápidos. Entramos al quirófano con esa piel que perdió firmeza y salimos con la piel tensa. La verdad es que las cirugías, así como son buenas porque cumplen con el cometido, que es básicamente tensar la piel, pueden ser costosas y conllevan ciertos riesgos y efectos secundarios potenciales. Muchas personas no quieren someterse a algo tan drástico para verse mejor. Prefieren procedimientos más tranquis. Afortunadamente, existen otras opciones para las personas que desean reafirmar la piel flácida sin necesidad de pasar por el quirófano. Para empezar, antes de someternos a ningún tipo de procedimiento, hay cosas que podemos y debemos hacer para disminuir la flacidez y ayudar a nuestra piel para que se vea tonificada nuevamente. Hagamos un breve listado. 1. Tonificar los músculos. La piel flácida empeora cuando los músculos subyacentes están mal tonificados, por lo que el ejercicio es una excelente manera de tensar la piel. Tener los músculos tonificados puede ayudar a combatir y disminuir la flacidez cutánea porque los músculos bien desarrollados proporcionan un soporte firme debajo de la piel, lo que mejora su apariencia general. En el caso de la cara, no tenemos ejercicios para hacer en el gimnasio para tonificar un pómulo o una mejilla y así hacer que la piel tenga más soporte. Pero hay ciertas intervenciones que veremos más adelante que pueden ayudarnos con este cometido. Para la piel del cuerpo sí contamos con ejercicios que podemos hacer en casa o en el gimnasio que pueden ser muy útiles para darle ese soporte tan importante que la piel flácida necesita. 2. Protegernos del sol. Sí, si queremos combatir la flacidez, tenemos que cuidarnos del sol. ¿Por qué? Porque la luz solar es un acelerador potente del envejecimiento de la piel. Destruye el colágeno y la elastina. Menos colágeno y elastina, piel más flácida y arrugada. Si son de esas personas que todavía no se convencen de usar protector solar, si el prevenir el cáncer de piel no era suficiente para empezar a usarlo, ahora tienen una razón más que espero que los convenza. Buscar sombra, usar ropa protectora contra el sol y aplicar y reaplicar un protector solar de amplio espectro, resistente al agua, con un factor 30 o superior, puede proteger la piel de un mayor daño solar
y flacidez. 3. Mantener un peso saludable. La piel también puede desarrollar flacidez después de la pérdida de peso, especialmente después de pérdidas y ganancias repetidas de muchos kilos. Es por eso que mantener un peso saludable también puede ayudar a evitar la flacidez cutánea. 4. No fumar y evitar consumir alcohol en exceso. Fumar y consumir alcohol en grandes cantidades pueden acelerar el envejecimiento de la piel y la pérdida de elasticidad. El tabaco reduce el flujo sanguíneo de la piel y daña el colágeno, mientras que el alcohol puede deshidratar la piel. 5. Descansar adecuadamente. Sabemos que la piel se repara de noche. Procesos clave como la reparación y la síntesis de nuevo colágeno ocurren por la noche, mientras dormimos. Debemos descansar adecuadamente para ayudar y potenciar estos procesos fundamentales. Y descansar bien implica hacerlo de manera adecuada. Y esto me lleva a recomendarles el patrocinador del video de hoy, Sleep & Glow. A la hora de dormir, nuestra piel puede sufrir de estiramiento o compresión si dormimos con una almohada inadecuada. Si estas fuerzas se prolongan en el tiempo, con el correr de los meses y de los años, nuestra piel puede terminar por arrugarse. Estas arrugas reciben el nombre de arrugas del sueño. Por suerte, podemos prevenir su aparición usando una almohada antiarrugas. Una almohada antiarrugas es aquella que nos permite combatir las fuerzas que se generan al dormir, capaces de arrugarnos la piel con el paso del tiempo. Yo siempre les menciono la que uso yo todos los días, la almohada Omnia de Sleep & Glow. Esta almohada está diseñada por ortopedistas, de manera tal que al usarla para dormir, las fuerzas que arrugan la piel no se generan. Los lados de la almohada tienen un espacio que evitan que la cara se comprima al dormir de costado. Esta almohada cuenta con estudios científicos que comprueban que realmente funciona. Se evidenciaron disminuciones significativas en las arrugas del sueño con 3 meses de uso. Y ahora Sleep & Glow lanzó un avance en el apoyo holístico de la piel. La nueva almohada Omnia Skin Defense, reforzada con una funda de almohada antibacteriana con cobre. El cobre ayuda a disminuir el contenido de bacterias que vive sobre la superficie de la piel, destruyéndolas. Además, estimula la producción de colágeno para mejorar las arrugas y la elasticidad de la piel, para obtener así una piel menos inflamada, con menos bacterias, con menos edema y menos arrugas. Las fundas convencionales de algodón absorben el sebo, la transpiración, en un ambiente que favorece el crecimiento de bacterias. Usando una funda con cobre de este estilo, eso no sucede. Les dejo el link en la descripción para que puedan probar estos productos. Muchas gracias Sleep & Glow por patrocinar otro de mis videos. Siguiente recomendación. 6. Evitar el estrés oxidativo. El estrés crónico puede afectar negativamente a la salud de la piel y acelerar el envejecimiento. Puede potenciar la destrucción del colágeno, que lleva a que la piel pierda firmeza y desarrolle flacidez. Practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga, actividades recreativas, puede ayudar a mantener la piel en su mejor estado. Si estabas necesitando un empujoncito para finalmente anotarte en clases de yoga o en clases de cerámica, esta podría ser la señal del universo. Si la flacidez ya se desarrolló, hay diferentes cosas que podemos hacer para tratarla. Vamos a hablar de procedimientos que no sean quirúrgicos. Dijimos que la cirugía está buenísima para resolver la flacidez, pero no todo el mundo quiere entrar al quirófano. Empecemos con los tratamientos tópicos. Estaría buenísimo contar con liftings en crema, productos que al aplicarlos nuestra piel se tensara como cuando tenemos 18 años. Nosotros estaríamos súper contentos y el creador de dicho producto sería mega archimillonario. Lamentablemente, no podemos obtener el nivel de tensión de un lifting o una abdominoplastia con un producto que salga de un frasco para usar en casa. Pero podemos obtener una mejora sutil con algunos productos tópicos si elegimos aquellos con los ingredientes correctos. Primero, hablemos de humectantes. La piel que no está correctamente hidratada puede perder elasticidad y volverse flácida. Los humectantes ayudan a mantener la piel hidratada al atraer y retener humedad. Una piel bien hidratada se ve más llena y más tersa, lo que puede reducir temporalmente la apariencia de flacidez. La hidratación adecuada también ayuda a mejorar la elasticidad y la textura de la piel. Hay muchos tipos diferentes de humectantes, pero en general los humectantes con ácido hialurónico tienden a ser un poco más efectivos para rejuvenecer la piel, dado que este ácido tiene la gran capacidad de retener grandes cantidades de agua. Este efecto de relleno o plump puede hacer que la piel se vea más firme. Al aumentar el volumen de la piel, los humectantes pueden ayudar a suavizar la apariencia de arrugas y pliegues. Ponerse un humectante con ácido hialurónico hace que tengamos una especie de esponja debajo de la piel que se hincha con agua para que la piel esté más firme. Hay que tener en cuenta también que algunos productos humectantes contienen ingredientes adicionales, como por ejemplo péptidos, antioxidantes y vitaminas que pueden estimular la producción de colágeno y elastina
que son esenciales para mantener la firmeza y la elasticidad de la piel. Esto puede contribuir a una reducción gradual de la flacidez con el uso continuo de los productos. Algunos productos de humectantes con ácido hialurónico que pueden sernos útiles son la crema de CeraVe, la loción de CeraVe, la Hydro Boost Water Gel de Neutrogena, el Serum Refractive Epidermic Filler de Vichy, el Serum Yalu B de Ximia, la crema Optimal Hydration de Cetaphil, el Serum Revitalift de L'Oreal, el booster de hialurónico de Eucerin, el Serum Corporal de Dove con ácido hialurónico, entre otros. Luego tenemos los retinoides. Los productos con derivados de la vitamina A, como el retinol y el ácido retinoico, ayudan a combatir la flacidez y hay mucha evidencia científica de que realmente funcionan. Los retinoides ayudan a aumentar la producción de colágeno en la piel. El colágeno es una proteína clave que proporciona estructura, firmeza, elasticidad. A medida que envejecemos, la producción de colágeno disminuye, lo que puede contribuir a la flacidez. Al estimular la producción de colágeno, los retinoides pueden ayudar a mejorar la firmeza. Por otro lado, los retinoides aceleran el proceso de renovación celular al promover la exfoliación de la epidermis y fomentan la formación de nuevas células. Esto lleva a que tengamos una piel más suave, uniforme, ayudando a reducir la apariencia de la flacidez. Para ver un cambio real, hay que aplicar estos productos de manera constante durante meses, años, diría yo. No esperen cambios notorios con 3 semanas de usar retinol. Tengan paciencia, úsenlos, si es posible, todas las noches y van a ver que con el correr de los meses, los cambios van a ser notorios. Algunos ejemplos de productos con retinoides que me gustan son el serum de retinol de Cuni, el de L'Oreal, el de La Roche-Posay, el de Ximia o el de CeraVe. Y también la crema con retinol de Neutrogena. Luego tenemos los procedimientos no invasivos. Para que un procedimiento sea considerado no invasivo, no debe lastimar la piel. Como no hay una herida para sanar, se necesita poco tiempo de recuperación. Estos procedimientos, que se realizan en el consultorio de tu dermatólogo, se consideran seguros para casi cualquier tipo de piel. Podemos ir a hacérnoslos y no necesitamos pedirnos días en el trabajo para que la piel se recupere. No hay heridas para sanar. En esta categoría podemos decir que hay 3 procedimientos no invasivos que los dermatólogos utilizamos para tensar la piel. Y son el ultrasonido, la radiofrecuencia y los láseres. Los 3 procedimientos usan energía dirigida, calor, para tensar la piel estimulando la producción de colágeno y elastina en las capas más profundas de la piel. El ultrasonido utiliza ondas de sonidos de alta frecuencia para penetrar las capas más profundas de la piel, alcanzando la dermis. Genera calor, estimula la síntesis de colágeno y elastina y también mejora la circulación sanguínea y el metabolismo celular. La radiofrecuencia, por su lado, utiliza energía electromagnética para calentar las capas profundas de la piel, específicamente la dermis y la hipodermis, y a nivel de la dermis se genera contracción inmediata de las fibras colágeno y se estimula la síntesis de nuevas. Esto, sin dudas, se podrá apreciar con el tiempo como un aspecto menos flácido de la piel. El láser utiliza energía lumínica dirigida a la piel para calentar y estimular las capas más profundas. Se estimula la síntesis de colágeno y el resultado final es una piel más firme, con mayor cantidad de fibras. Algunos pacientes responden mejor que otros a un dispositivo en particular, dependiendo de la zona que queramos tratar, nuestro presupuesto, el grado de flacidez que tengamos, es que tu dermatólogo te va a aconsejar qué dispositivo sería el más efectivo. En la mayoría de los casos se necesitan varios meses y múltiples tratamientos para ver resultados significativos. Nadie va a resolver la flacidez de su cara con una sola sesión de radiofrecuencia. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Luego tenemos los procedimientos mínimamente invasivos. Primero, la radiofrecuencia profunda o fraccionada. Esta puede lograr resultados más notorios cuando se realiza con un procedimiento mínimamente invasivo, en lugar de un procedimiento estrictamente no invasivo, como describí anteriormente. En lugar de colocar el dispositivo contra la piel, en este tipo de procedimiento de radiofrecuencia, se inserta una aguja en la piel para aplicar el calor directamente donde se lo necesita. Los resultados son visibles en aproximadamente un mes y el tensado y levantamiento gradual pueden continuar durante años. Debido a que el procedimiento es más invasivo, también se requiere más tiempo de recuperación. Dijimos que acá sí se lastima la piel. Vas a necesitar cuidar de una herida y puede que necesites usar alguna prenda de compresión durante algunos días. Luego tenemos los láseres ablativos. Cuando hablamos de un láser ablativo, hablamos de un láser que lastima la piel, que elimina porciones de esta. La piel queda lastimada. Este tipo de láser también puede ofrecer resultados más visibles que un láser más suave y no ablativo. Sin dudas, este tipo de rejuvenecimiento con láser se considera más efectivo que los procedimientos no invasivos. Pero a diferencia del tratamiento láser no invasivo,
que mencioné antes, son necesarios 5 a 7 días para recuperarnos en casa, dado que lastimamos la piel con el láser y existe cierto riesgo de cicatrices. Hay que hacer una mención sobre otros procedimientos que no llegan a ser cirugía. Las inyecciones con toxina botulínica y los rellenos generalmente no se consideran procedimientos de tensado de la piel, pero estas inyecciones pueden levantar la piel, especialmente en la cara y el cuello, contribuyendo a que la piel no luzca tan flácida. Debemos ser cuidadosos y no rellenarnos la piel a lo loco para disminuir la flacidez, porque estamos cambiando un problema por otro. Rellenar por demás la piel puede dar origen a la llamada pillow face, esas caras hinchadas donde por una u otra razón, a lo mejor querer contrarrestar la flacidez, se aplicó demasiado relleno y la persona termina luciendo hinchada, medio gatuna. Menos flácida, pero hinchada. Otros procedimientos no quirúrgicos realizados por dermatólogos que pueden ayudar a que la piel se vea más firme incluyen los peelings químicos, la aplicación de ácidos sobre la piel que estimulen la síntesis de colágeno, y el plasma rico en plaquetas, la inyección de factores de crecimiento derivado de las plaquetas de nuestra propia sangre que estimulan la síntesis de nuevo colágeno. Es clave consultar con nuestro dermatólogo para determinar qué procedimientos y en qué combinación funcionarán mejor para nuestro caso. En general, los mejores candidatos para este tipo de procedimientos para el tensado de la piel no quirúrgicos son personas con un peso saludable, que siguen una dieta equilibrada y mantienen su peso, no fumadores y personas que beben alcohol con moderación, personas que protegen su piel del sol y que no van a la cama solar, aquellos que tienen solo una pequeña cantidad de piel flácida, que no requieren grandes procedimientos quirúrgicos para remover colgajos, como por ejemplo las personas que bajaron muchos kilos. Habiendo dicho todo esto, podemos armarnos un plan de acción antiflacidez. Como mencioné varias veces en este video, el mismo debe ser adecuado a cada caso en particular, pero en líneas generales podríamos hacer lo siguiente. 1. Evitar fumar, el exceso de alcohol y la exposición solar sin protector. 2. Tener una rutina de skincare donde el ácido hialurónico y los retinoides jueguen un papel fundamental, sean cremas, serums, etc. A nuestra rutina diaria podemos complementarla con procedimientos no invasivos en consultorio, sesiones de radiofrecuencia, láser o ultrasonido. Para casos de flacidez más marcada, podemos cambiar estos últimos por radiofrecuencia profunda o láseres ablativos. Procedimientos tales como el plasma rico en plaquetas o rellenos pueden ayudarnos también como complementos. Casos severos de flacidez deberán someterse a cirugías estéticas, pero no me adelantaría a pensar que es la única cosa disponible para resolver mi caso. Los procedimientos no invasivos son buenas opciones, capaces de dar buenos resultados en determinados casos de flacidez. Es importante que antes de someternos a cualquiera de estos procedimientos tengamos expectativas realistas, especialmente cuando hablamos de los procedimientos no invasivos. La cirugía sigue siendo la opción más efectiva, el gold standard para combatir la flacidez y resolverla. En caso de no querer entrar a un quirófano, como vimos hoy, existen múltiples intervenciones a las que nos podemos someter para combatir la flacidez. A menudo, combinar procedimientos nos dará mejores resultados. Es fundamental consultar con nuestro dermatólogo cuál sería la opción más recomendada para nuestro caso. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.escarano. Y yo los veo en el próximo video.